Bien, queridas y queridos colegas, desde el Centro de Apoyo a la Docencia de la Facultad de Humanidades estamos eh, este día viernes con las últimas dos sesiones de nuestro ciclo del curso introductorio a la investigación en docencia universitaria. Eh, Hoy día a las 12 nos toca la sesión de Ingrid, que nos va a hablar sobre investigación desde el enfoque o desde la aproximación cualitativa. Y en la tarde a las 3 vamos a tener a Paula Divona con la parte ética, ¿ya? Eh, Quiero darle las gracias por acompañarnos. Eh, Recordarles que estas charlas van a quedar después grabadas en un canal de YouTube para que puedan revisar, compartirlo con sus estudiantes o sacarle provecho que ustedes estimen, ¿ya? A este curso y que a las personas que han asistido a las cuatro sesiones también vamos a gestionar por la Facultad de Humanidades que haga una carta o algún documento que deje constancia de su asistencia, ¿ya? Bien, pues, sin más, voy a presentar a Ingrid y le vamos a dar la palabra para que inicie su sesión. Ingrid González Palta es psicóloga, magíster en estudios interdisciplinarios con mención en lingüística, doctora en psicología por la Universidad Alberto Hurtado. Ha sido docente desde el año 2015 en la carrera de psicología y ha participado en distintos proyectos de investigación con financiamiento interno y externo. Ha realizado y publicado estudios en prácticas pedagógicas para el aprendizaje en la universidad. Ingrid es alumna también de la carrera de psicología, una destacada exalumna y una excelente profesora también. Así que muchas gracias, Ingrid, por compartir con nosotros. Te dejo la palabra para que puedas iniciar tu sesión. Ya. Bueno, primero voy a asegurarme que todo está funcionando correctamente. Ahí debería estar la diapo uno y cambia bien, ¿cierto? Perfecto. Ya. Bueno, primero que todo, agradecer la invitación y agradecer también la asistencia de todos aquí los colegas por asistir a esta tercera sesión de investigación en docencia desde un marco cualitativo. Em, yo le había puesto ahí otro título y quiero como hacer una pequeña afirmación, disclaimer, no sé, em, retomando una idea que se mencionó en la primera sesión y que quiero partir con eso. Se comentó en esa primera sesión que en el fondo la investigación en docencia universitaria sigue las mismas lógicas o debiese seguir en términos generales más o menos las mismas lógicas que una investigación en cualquier otro ámbito, ¿ya? Entonces, en esa lógica yo le puse a esta presentación métodos cualitativos para la investigación en docencia universitaria porque me interesa eh, mostrar de manera como general la estructura más o menos de una investigación cualitativa. Entonces, esa es como la idea principal, pero luego hacer alguna bajada de cómo sería esto en la investigación en docencia universitaria. Así que quería hacer eso, eso primero para partir. Y ya vamos a partir de lleno pensando en el tiempo con esta presentación. Entonces, lo primero que quisiera como abordar es, voy a reiterar un poco lo que decía, vamos a ver primero una mirada general o una estructura general. Me interesa que cada uno se lleve la idea de qué es la investigación cualitativa, obviamente algunas cuestiones generales, ¿cierto? Entonces, lo primero que quisiera comentar es que la investigación o la metodología cualitativa es una metodología muy diversa, es extremadamente diversa. Uno encuentra diseños que de un extremo a otro. No sé, voy a poner un ejemplo para algunos. Por ejemplo, a lo mejor ustedes han visto estudios cualitativos con pocos participantes. Hay algunos estudios cualitativos con un participante. Hay algunos estudios cualitativos, la mayoría entre 15 y 20 participantes. Pero también hay estudios cualitativos con muestras, por ejemplo, de análisis conversacional con 500 grabaciones.
sea, es realmente es un hay distintos tipos de diseño de investigación y es muy diverso y los diseños son bien diversos. Entonces, en ese sentido y en esa lógica, hay varios autores que tratan de eludir una definición propiamente tal de la metodología de la investigación cualitativa. Eh, y hay varios libros de metodología de la investigación que sostienen esto. Ya no vamos a dar una definición porque en el fondo, al dar una definición, dejamos fuera ciertos estudios que sí forman parte de la investigación cualitativa. Pero sí, para partir, Creswell hace un muy buen análisis respecto de elementos en comunes a distintas investigaciones cualitativas. Entonces, más que partir con una definición, que igual la vamos a ver, quiero mostrar los elementos en comunes a distintas investigaciones cualitativas, basándome en este autor, Creswell del 2013, pero también en sus últimos libros también plantea algo, refuerza, digamos, esta misma idea. Y la primera característica de la investigación cualitativa es que es un tipo de investigación, esta metodología, que se interesa por comprender los problemas de manera compleja y de manera holística, identificando, ojalá, todos los factores y cómo esos factores intervienen en contextos, digamos, o casos particulares. Entonces, si la investigación cuantitativa tiene que tomar ciertas decisiones a veces de identificar ciertas variables, aún sabiendo que hay otras que pueden estar involucradas, por la misma lógica de la investigación cuantitativa, ¿cierto? Y medir esas variables y concluir respecto a esas variables, la investigación cualitativa, por el contrario, tiene el objetivo de comprender de manera lo más compleja y lo más holística el fenómeno o el caso que está bajo estudio. Y en esa lógica, una de las cosas que no puede hacer la investigación cualitativa, pero que sí hace la investigación cuantitativa, es poder generalizar. Porque a la medida que se va tratando de ganar profundidad y comprensión en una situación o en un caso particular, em, en el fondo se identifican demasiadas variables, pero que están, o factores, digamos, que están en ese caso jugando un rol, pero que puede que no se dé en otros contextos, en otros casos, en otras situaciones. Ya entonces gana profundidad, pero efectivamente no es posible generalizar, ¿ya? Y entonces en esa lógica o en ese interés de poder comprender los problemas de la manera más compleja y completa posible, toma la decisión de estudiar los fenómenos en contextos reales, ¿ya? En entornos reales, ojalá, casi nunca se hace en los laboratorios, digamos, pero en contextos reales, y le da harta prioridad también a las perspectivas de los participantes, ¿ya? Que están experimentando ese fenómeno, esa situación, o vivieron ese caso, etcétera, ¿ya? Em, entonces, es una investigación que prioriza la voz de los participantes, los significados de los participantes, y eso se nota en toda la investigación. Por ejemplo, es usual que, no sé si ustedes han leído estudios cualitativos, pero es usual que en los hallazgos se ponen citas textuales de los y las participantes. Entonces, se privilegia mucho cómo ellos están entendiendo. Y de nuevo, volviendo a esta visión holística, a tratar de como de entender el fenómeno de manera compleja, también se utiliza, o él o la investigadora utiliza un razonamiento inductivo casi siempre, ¿ya? O sea, que desde los datos vayan surgiendo, vayan emergiendo, obviamente con el análisis del investigador, los temas o los patrones centrales. Pero también hay estudios cualitativos donde utilizan una lógica deductiva o también se pueden combinar ambos, todo con el objetivo de poder comprender esto de manera compleja. Y las otras características que da Creswell de la investigación cualitativa es que el investigador es un instrumento clave, ¿ya? La metodología cualitativa asume el investigador es quien accede al campo, es muchas veces quien crea la pauta de entrevista, quien crea los procedimientos de análisis, quien analiza los hallazgos. Entonces es como un instrumento más dentro o para llegar a alcanzar ciertos hallazgos, ciertas conclusiones em, del estudio.
Entonces el investigador es un instrumento clave y en ese sentido es una persona y la investigación cualitativa así lo plantea, que no puede ser objetivo, o más bien asume que los investigadores están jugando un rol en la investigación, que la subjetividad del investigador está puesta en distintos momentos del procedimiento de análisis y de las conclusiones, etcétera, de los hallazgos. em, y de hecho que esa subjetividad es incluso valorada en la investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, hasta el momento, no sé si se ha notado, pero he querido enfatizar de inmediato como dos cuestiones claves que muchas veces se cuestiona o se critica de la investigación cualitativa, que es que la investigación cualitativa no permite generalizar, efectivamente no permite generalizar, ¿ya? No es el objetivo de la investigación cualitativa, y tampoco es el objetivo que los hallazgos sean objetivos, sino más bien que quede muy claro cuáles son las decisiones que los investigadores toman, desde qué posiciones toman esos investigadores y la conciencia respecto de su rol en el proceso de análisis, y eso se explicita muchas veces en los estudios cualitativos. Me estoy refiriendo a la reflexividad del investigador, ya a que vaya, en el fondo, haciendo conscientes sus posiciones teóricas, políticas, valóricas, etcétera, y dejando muy claramente el rastro para que los lectores puedan identificar esas posiciones y entender por qué esa persona desde ese lugar concluye ciertas cosas con ese procedimiento de análisis, ¿ya? La investigación cualitativa tiene además múltiples métodos y otra característica muy importante de la investigación cualitativa es que utiliza un diseño emergente. ¿A qué me refiero con esto? Nos referimos con esto. La investigación cuantitativa sigue más bien un modelo lineal, ¿cierto? Por la lógica propia de la investigación, donde se plantea desde ciertas teorías hipótesis, operacionalizan. em, Uno en el fondo prevé ciertos resultados esperados o no, ¿cierto? Hace el procedimiento de intervención, etcétera, y para poder concluir si eso es así o no. O sea, sigue una lógica lineal. La investigación cualitativa es distinta, utiliza un diseño más bien iterativo y circular. Esta es una figura que es propia de un diseño específico de la investigación cualitativa, que es la teoría fundamentada, que si se fijan parte efectivamente con supuestos preliminares, va al campo, interpreta o eh, produce o recolecta información, interpreta los hallazgos y luego en esa interpretación uno puede decir, ah, mira, ¿sabes qué? Parece que falta la voz de tales figuras o de tales personas. Es decir, hace un nuevo muestreo, que en este caso se llama un muestreo teórico, porque después van a entender mejor, un muestreo para construir la teoría. Y nuevamente va al campo, nuevamente recolecta, es un proceso que es mucho más abierto, más flexible, más, como digo, iterativo y constante para poder alcanzar la comprensión que se requiere de ese caso o de ese fenómeno estudiado, ¿ya? Entonces, también hay una lógica un poco distinta y el diseño de la investigación es emergente. Con esas consideraciones, Creswell distingue o hace esta definición de investigación cualitativa. La investigación cualitativa, lo vamos a leer, parte del supuesto y del uso de marcos interpretativos teóricos que fundamentan el estudio de problemas de investigación que abordan, y aquí está la primacía o el darle prioridad, ¿cierto?, al significado que los individuos o los grupos atribuyen a un problema social humano. Para estudiar este problema, los investigadores cualitativos utilizan un enfoque emergente de indagación, recopilan los datos en un entorno natural que tiene en cuenta las personas y los lugares en estudio, ¿ya? Em, se analizan los datos tanto inductivamente como deductivamente para identificar patrones o temas, y el informe, podríamos decir, o nuestro paper, la presentación final por escrito, incluye las voces de los participantes, la reflexividad del investigador está en el informe final, y una descripción e interpretación compleja del problema y su contribución a la literatura o un llamado al cambio. Entonces, hasta aquí, no sé si queda más o menos claro qué es la investigación cualitativa. Espero. De nuevo, es una visión
muy amplia. ¿Por qué? Si se fijan, aquí no en ningún momento se está diciendo la investigación cualitativa es cualitativa porque aborda entrevistas o textos. Tampoco se está diciendo cualitativa porque se utiliza pocos participantes. Porque de nuevo, si ya se empiezan a tomar esas decisiones, en el fondo se deja fuera, tampoco se está diciendo porque no utiliza números, no es una característica de la investigación cualitativa, ¿ya? Las características, en el fondo, desde Creswell, cumpliendo con los, con los criterios previos, los 8 criterios previos que yo mencioné, estaríamos realizando una investigación cualitativa, incluso si incorporamos a lo mejor una descripción en términos de frecuencia, pero en realidad nuestro objetivo es conocer muy bien ese caso, identificar las voces de los participantes, etcétera. Estaríamos cumpliendo para Creswell con ese criterio, ¿ya? Em, la estructura de la investigación cualitativa es una estructura similar, ya vamos a ver otra estructura quizás más clara. Pero igual quiero mostrar esta, que es la que plantea Creswell y Pop en el 2018, que parte con el investigador como un sujeto multicultural. Como yo les comentaba, en la investigación cualitativa, la persona del investigador o la investigadora es muy relevante. Entonces es muy importante no solamente reflexionar, sino también explicitar las posiciones políticas, ideológicas, axiológicas, los paradigmas, desde dónde se está mirando el problema de investigación. Entonces, partiendo con eso, voy a poner un ejemplo claro, pero si yo hago un estudio para dar cuenta, por ejemplo, en educación, en docencia, cuáles son las barreras de la perspectiva de las perspectivas de las mujeres sobre las barreras en STEM, por ejemplo, en la parte educativa, y yo soy una mujer feminista, eso tengo que declararlo, porque eso va a influir en todo el proceso de análisis, en mis conclusiones, etcétera. Desde qué paradigma lo estoy mirando también es relevante, ¿ya? Y luego todo el resto de la estructura que quiero verla con esto, yo creo que queda mucho más claro. Una estructura de un proyecto de investigación cualitativa o un artículo de investigación cualitativa tiene que seguir de nuevo las mismas lógicas que una investigación en docencia, digamos, que cualquier investigación cualitativa, que sería partir igual con antecedentes teóricos y empíricos, el problema de investigación y la justificación del estudio, la pregunta de investigación y los objetivos, ¿cierto? En general esto está en la introducción. Em, Luego avanzamos al método. En el método tiene que estar definido claramente el diseño de investigación. En investigación cualitativa no hay hipótesis, pero sí hay preguntas orientadoras o preguntas generadoras, que es qué es lo que yo voy a mirar en los datos, ¿ya? Se utiliza mucho más frecuente, esto es una cuestión de estilo también, más frecuente participantes, más que muestra, por de nuevo yo les comentaba, está como esta relevancia que se le da a las voces de los participantes. Tan relevante es que para algunos estudios cualitativos muchos participantes incluso son coautores de los estudios. Y ahí va también el procedimiento de cómo se accede a los participantes y cuáles son finalmente las técnicas o procedimientos de muestreo, que sí se utiliza procedimiento de muestreo. Ahí hay un autor, Patón, que hace toda la clasificación de los tipos de muestreo en investigación cualitativa, procedimientos de recolección o de producción de información, los procedimientos de... Este es una discusión que se da en investigación cualitativa donde muchos sostienen que en realidad no es que se recolecte información, sino que se está produciendo información, porque cuando el investigador cualitativo entra al campo y va con una entrevista y le pregunta ciertas cosas, muchas veces, en el fondo, en ese diálogo que uno tiene con la persona, se está produciendo un conocimiento que incluso podría la persona nunca haberlo pensado antes. ¿Ya? Entonces se está produciendo información en ese intercambio, se utiliza mucho, yo he visto mucho producción de información. Procedimiento de análisis.
los criterios de rigor científico y consideraciones éticas y luego los hallazgos y la discusión y la conclusión como siempre. Entonces, la estructura es más o menos similar, digamos, una investigación cuantitativa, solo que tiene algunas diferencias y lo más relevante es que en la metodología se plantean, siempre se plantea o se espera que se diga explícitamente los paradigmas o algunas otras consideraciones de los investigadores, eh, como desde dónde están mirando los datos. ¿Ya? Entonces, esta es una mirada general, pero me interesa profundizar específicamente en los diseños de investigación. ¿Ya? Em, porque, porque una cuestión relevante, a ver, quizás acá todo es muy importante, ¿cierto? Pero a lo mejor para mí hay dos cuestiones que son muy relevantes. Lo primero es el problema de investigación y lo segundo es el diseño de investigación. El problema de investigación para mí es muy importante porque muchas veces la investigación en docencia universitaria logramos identificar un problema real, pero no o un problema de la docencia, pero no necesariamente un problema de investigación. ¿Ya? Entonces nosotros identificamos, por ejemplo, no, este curso no están atendiendo tal concepto, no están entendiendo tal cosa, es un problema real, pero no necesariamente, pero eso no es un problema de investigación. ¿Ya? Yo tengo que alojar ese problema real en un cuerpo de literatura donde ese conocimiento sea relevante para responder a un problema de investigación, es decir, algo que no se sabe, alguna evidencia contradictoria, no sé, ¿ya? Otro ejemplo, estoy haciendo una innovación pedagógica, me parece una innovación como súper relevante, estoy haciendo a los estudiantes una dinámica y pienso que funciona para que los estudiantes aprendan. Para poder mostrar eso como investigación, tengo que alojarlo en la literatura y tengo que identificar el problema de investigación. Entonces, sabemos que hay todo un cuerpo de literatura respecto de la gamificación, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe en la gamificación? ¿En qué medida em, esa innovación pedagógica permite responder a algo de ese cuerpo de literatura? ¿Ya? Eso me parece muy, muy importante. Y lo segundo que es muy relevante es el diseño de investigación. ¿Y por qué es relevante? Porque el diseño me va a orientar respecto de muchos otros procesos de la investigación cualitativa. Diseños de investigación cualitativo hay muchos, ¿ya? Aquí Creswell y Creswell hacen una clasificación de clasificaciones, ¿ya? Integran distintas clasificaciones, entonces aquí podemos ver diversos estudios o diseños de investigación diferentes, incluso lo diferencia por disciplina. Em, entonces, por ejemplo, aquí tenemos Corbin Strauss, teoría fundamentada, diseños etnográficos, fenomenológicos, historia de vida, análisis conversacional, por ejemplo. ¿Ya? Aquí hay otros que le incorporan otros tipos, diseños biográficos, históricos, investigación clínica, antropología social, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Distintas clasificaciones. Una primera recomendación, y ya que estamos en un curso, un mini curso, ¿cierto? Como eh, que es como introductorio. Pienso que una primera clasificación introductoria interesante es la clasificación que hace Creswell, de las cinco grandes tradiciones en investigación cualitativa, ¿ya? Estos son los estudios de caso, la teoría fundamentada, los diseños narrativos, fenomenológicos y etnográficos. Todos estos son diseños de investigación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un estudio de caso es un tipo de investigación donde se identifica claramente un caso. Eso quiere decir que tiene que haber límites espaciotemporales relativamente claros para decir esto es un caso. Y se justifica o se entiende que el análisis de ese caso me permite, ya sea porque es algo muy extremo o muy curioso o incluso muy común, me va a dar luces respecto del fenómeno de estudio o de lo que se está estudiando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, volviendo a la innovación pedagógica, si yo
si yo identifico, por ejemplo, esta cohorte que estuvo en, que experimentó la pandemia y estuvo en como modalidad virtual, y veo que tiene una serie de dificultades, qué sé yo, o sea, ¿de qué manera yo clarifico cuál es el caso? ¿Ya? Eh, en espacios temporales delimitados y, y por qué una innovación pedagógica en ese caso, en este caso es relevante, me sirve para comprenderlo y qué sé yo. ¿Ya? Entonces el estudio de casos justo el objetivo es estudiar un caso. La teoría fundamentada es un diseño de investigación totalmente distinto, cuyo objetivo es construir o levantar una teoría explicativa fundamentada en los datos, ¿ya? Entonces, em, es un diseño de investigación que tiene unos procedimientos muy claramente establecidos, que son tres etapas de análisis, pero el objetivo es entender una explicación o levantar una teoría. Entonces, volviendo al ejemplo de la innovación pedagógica, yo ahora quiero estudiar por qué esa innovación pedagógica funcionó. ¿Ya? ¿Por qué, desde la perspectiva de los participantes, la innovación pedagógica X promueve el aprendizaje? ¿Ya? Y uno podría realizar un estudio cualitativo con un diseño de teoría fundamentada que aborde ese aspecto. Diseños narrativos. Los diseños narrativos se proponen estudiar historias de vida, ¿ya? Y tienen toda una lógica, tanto en el diseño como en el procedimiento de análisis para estudiar narraciones de las personas. Por ejemplo, ¿por qué los psicólogos en formación eh, orientan o deciden o proyectan su trabajo futuro? ¿Ya? ¿Qué de su historia de vida? ¿Cuáles son sus decisiones? ¿Cómo toman esas decisiones? ¿Cuáles son los conflictos? Se analiza en términos narrativos, cuáles son como incluso se analiza así en términos de los personajes, los tiempos, etcétera. Ya, pero el foco es la narración de las historias de vida respecto, y en este caso lo estoy poniendo en la docencia, ¿cierto? Sobre una decisión profesional. Diseño fenomenológico, este es un diseño de investigación que proviene de la filosofía y que el objetivo es comprender o analizar un fenómeno que es experimentado por todos los participantes. Entonces, también utiliza un tipo de muestreo específico, ¿cierto? Hay, por ejemplo, está el muestreo de variación máxima, entonces tengo distintos participantes que han experimentado un fenómeno y me interesa comprender muy claramente ese fenómeno, tanto las diferencias como las similitudes en la experiencia que cada uno de ellos ha tenido al respecto. Entonces, volviendo a la innovación pedagógica, estoy usando el mismo ejemplo porque quiero decir algo. Volviendo a la innovación pedagógica, uno podría decir, bueno, cómo estudiantes tradicionales y no tradicionales experimentan la innovación pedagógica de no sé qué. Ya. Em, entonces, ¿cómo, el objetivo es identificar el fenómeno común y las diferencias de cada uno? Y finalmente, los diseños etnográficos son diseños que son diseños de investigación que vienen de la antropología, cuyo objetivo es poder describir, bueno, yo creo que tienen que a lo mejor tener alguna noción de esto, estos clásicos estudios de investigadores norteamericanos, ¿cierto? Que iban a tribus, no sé, del Amazonas, por ejemplo, para describir su cultura. Pero los diseños etnográficos han ido variando, entonces uno podría hacer una investigación etnográfica en las salas de clase, describiendo e interpretando patrones culturales. Ese es el foco, identificar patrones culturales en un cierto contexto. Entonces, bueno, ¿cuál es la cultura, por ejemplo, o cómo es la cultura del uso de celulares en las salas de clase? ¿O cómo es que ocurre una clase en entornos virtuales? ¿Cuáles son esas cosas que se repiten? Para identificar eso tiene que seguir una serie de requisitos. Por ejemplo, tiene que ser un grupo que más o menos se junte reiteradamente en el tiempo de manera que haya desarrollado patrones culturales. Entonces, yo quise hacer un breve recorrido por estos diseños de investigación porque, de nuevo, hay muchos diseños de investigación, pero la clasificación de Creswell es una muy buena clasificación para empezar.
para decir, bueno, voy a partir por uno de estos en mi investigación cualitativa en docencia. ¿Por qué? Porque estos diseños de investigación tienen tanta historia que me permiten identificar claramente distintos procesos que vienen acá, en el procedimiento de muestreo, en el procedimiento de recolección, en el de análisis, criterios de rigor científico. Es decir, el diseño de investigación, primero el problema que yo me planteo me orienta a un diseño de investigación específico, ¿cierto? Por ejemplo, yo quiero saber por qué los estudiantes aprenden con esta innovación. Eso me orienta a un diseño de teoría fundamentada, porque quiero levantar una explicación desde las voces de los participantes, una teoría, ¿cierto? Y a la vez el diseño de investigación orienta los siguientes pasos, tanto el procedimiento de análisis como el tipo de muestreo e incluso el informe final. Y esto es súper relevante porque un criterio de rigor científico de la investigación cualitativa es que sea congruente, que tenga una congruencia metodológica. Entonces es extraño a veces leer proyectos de investigación que, no sé, vamos a decir, quieren saber las percepciones o los significados de los participantes o de los estudiantes sobre no sé qué, pero plantean un análisis de codificación abierta, axial y selectiva, y luego además un procedimiento de muestreo de variación máxima que no tiene congruencia metodológica, ¿ya? Entonces hay un conocimiento que uno puede empezar como a indagar respecto de cómo se realiza una investigación cualitativa en esa tradición, en ese diseño de investigación, que es relevante saber. Entonces, de nuevo, cada uno de estos diseños va a orientar tanto los procedimientos de muestreo como también los procedimientos de análisis de datos. Yo voy a mencionar muy eh, en términos generales, ¿cierto? Dos de ellos. Este es el procedimiento de codificación de la teoría fundamentada, que sigue tres etapas de codificación: la codificación abierta, la codificación axial y la codificación selectiva, donde, de nuevo, recordemos el diseño de teoría fundamentada. Mi objetivo es levantar una teoría. Entonces lo que se hace es con los documentos primarios, que en el fondo pueden ser entrevistas, pueden ser observaciones. En general, los procedimientos de producción de información son, en general, em, entrevistas, y ahí tenemos de nuevo una variedad de tipos de entrevistas, ¿ya? Tenemos observaciones, también muchas clasificaciones con tipos de observaciones distintas, y focus group, que también tenemos otra variedad de clasificación. Entonces, se los digo, em, le estoy en el fondo mostrando un mapa conceptual muy amplio, pero en el fondo para que sepan que cada uno de estos elementos hay que hacerle un zoom, digamos. Así ya, procedimiento de producción de información, zoom, voy a hacer entrevistas, zoom, ¿qué tipo de entrevistas? Hay distintos tipos de entrevistas según quiénes son los participantes, según el medio, por ejemplo, si es por Zoom o presencial, según si es estructurado, no estructurado, semiestructurado, etcétera, ¿ya? Y lo mismo con cada uno de los elementos. En el procedimiento de análisis de datos, aquí estamos en el análisis de datos, de la teoría fundamentada, el objetivo pasa por tres fases. Primero, la codificación abierta, que en el fondo uno lo que hace es la entrevista, va como desgranándola y va codificando, ya sea inductiva o deductivamente, toda la entrevista completa, ya va identificando cuáles son, en el fondo, qué es lo que la persona está diciendo, porque aquí se refleja mucho. La idea es levantar una teoría que esté fundamentada en los datos. Va parafraseando en código. Y luego eso los va agrupando en categorías, que en el fondo alcanza un pequeño nivel de abstracción. Esa es la codificación abierta. La codificación axial que plantea Corvin-Strauss es esas categorías, organizarlas en términos de un eje de codificación, que son, eh, por ejemplo, cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuáles son los factores intervinientes, el contexto, etcétera, ¿ya? Y finalmente la codificación selectiva, donde uno identifica un fenómeno central o una categoría central, que puede ser una nueva categoría, ninguna de las que yo ya he hecho antes, pero una categoría central que me permite explicar
ojalá la mayoría de las categorías previas y además se plantea como visualmente, se hace como un mapa conceptual con esta categoría central, porque de nuevo el objetivo es levantar una teoría fundamentada en los datos, ¿ya? En cambio, en el análisis fenomenológico interpretativo, que es un tipo de análisis propio de los estudios fenomenológicos, el procedimiento es distinto. Primero, se identifican temas preliminares, se buscan interconexiones, se hace una tabla sistemática, se analizan casos futuros, etc. No voy a ahondar en detalle. Lo que quiero en el fondo mostrar es que dependiendo del problema de investigación y del diseño de investigación, se realiza un procedimiento de análisis, ¿ya? Va todo concatenado, va todo concatenado. Entonces, tiene que haber una congruencia en la metodología para poder dar cuenta que es una investigación cualitativa, además, con algún criterio con rigor, ¿cierto? Y para el análisis de datos también hay distintos software que permiten apoyar este procedimiento de análisis. Están los software, está el en vivo, por ejemplo, que es muy conocido, está el Atlas T. Aquí en la universidad también hay unos investigadores que elaboraron un software que se llama Polymnia. Ahí Sebastián Rosell, entiendo que él les puede dar mucha más información al respecto, que es gratuito y que también permiten hacer todo este procedimiento de análisis de datos de una manera mucho más de gestionar la información, porque uno en investigación cualitativa hay mucha información, es cómo gestionar la información de manera más fácil. ¿Ya? Ahora, independiente el fondo del diseño de investigación que escojamos para realizar un estudio en docencia, tenemos que cumplir y mostrar algunos criterios de rigor científico, que en la investigación cualitativa del diseño emergente sí es emergente, sí hay más flexibilidad, pero eso no quiere decir que vamos a hacer cualquier cosa, ¿ya? Tiene que cumplir con ciertos criterios de rigor. Y en el fondo algunos de los criterios de rigor más relevantes, de nuevo esta es otra clasificación, hay más, está los criterios de confirmabilidad, que en el fondo la confirmabilidad da cuenta, yo les comentaba que en investigación cualitativa la subjetividad del investigador se entiende que es inevitable y que va a estar en los datos, pero lo importante es que, que esa subjetividad sea consciente y sea reflexiva. Y entonces es importante ir dejar que quede claramente por qué se tomaron ciertas decisiones metodológicas, por qué se tomaron ciertas decisiones en el análisis para en el fondo, para, para que alguien pueda rastrear esa lógica hasta llegar a los hallazgos. Eh, entonces, la confirmabilidad de la investigación cualitativa, uno en el fondo la puede mostrar, eh, em, por ejemplo, poniendo las mismas citas que se ponen en los hallazgos son, el lector puede ver la cita y ver la conclusión que tú estás diciendo y decir, "Mm, sí, o sea, tiene lógica para mí, tiene lógica que hayas llegado a ese análisis a partir de esta cita, ¿ya? En el fondo el foco está puesto en los hallazgos y en que y en que esa subjetividad también sea como monitoreada. Otra forma de llevar a cabo, de mostrar la confirmabilidad que a mí me parece súper importante es realizar un procedimiento que se llama como de análisis negativo, que es que cuando uno va a analizar los datos, igual tiene como preconcepciones, entonces estas hipótesis que uno puede tener realizar intencionadamente búsqueda de casos negativos, es decir, búsqueda de casos que contradigan las hipótesis del investigador. Y eso se hace con un procedimiento específico, ¿ya? La dependibilidad tiene que ver con, y la auditabilidad tiene que ver con la congruencia metodológica y que esa congruencia pueda ser auditada por jueces o pares expertos. Y hay que mostrar de qué manera yo puedo mostrar que se pueden auditar los datos. Em, la credibilidad tiene que ver con de qué manera los hallazgos de la investigación son creíbles para los participantes del estudio. También hay procedimientos asociados a eso. Entonces, por ejemplo, uno puede analizar los datos, llegar a conclusiones y después volver al campo, a lo mejor con esos participantes o con otros participantes que tengan las mismas características y que ellos hagan una especie como de validación o te digan, sí, mira, tiene que ver, yo lo veo, se refleja. En el fondo, una descripción auténtica de lo que los participantes están viendo, están experimentando del fenómeno. La transferibilidad tiene que ver con que
Yo les comentaba, no se pueden generalizar los hallazgos, pero sí podrían ser transferibles a entornos similares y muchas veces eso se deja como a manos del, se le traspasa esa responsabilidad al lector en la medida que el lector, teniendo una descripción muy clara de los participantes, uno puede decir, ah, mira, sí podría tener que ver, o esto podría yo llevarlo a mi curso, por ejemplo, que cumple más o menos las mismas características, es transferible. Y también que la investigación o el conocimiento que se produce ahí sea útil o promueva un cambio, o que en especial hay ciertos diseños de investigación de ciertos paradigmas como los estudios, em, estudios críticos, ¿cierto? Que tienen, le dan mucha prioridad a este criterio. Entonces, esa lógica de la investigación cualitativa es fácilmente transferible a las distintas investigaciones en educación superior, ¿ya? En educación superior ustedes ya vieron en la primera clase una clasificación, yo acá les traigo otra clasificación que es muy coincidente, donde quiero destacar estos ejes, ¿ya? Aquí está adaptado de estos autores. Estos ejes son el enseñanza-aprendizaje, currículum y conocimiento disciplinar, estudios de experiencia estudiantil, de acceso y equidad, de aseguramiento de la calidad, género en educación superior, educación de posgrado, transformaciones y desafíos. Esto yo los destaqué porque también hay otros, ¿ya? Pero creo que estos pueden ser más interesantes quizás para ustedes. Entonces, en todos ellos uno podría hacer investigaciones cualitativas. Por ejemplo, está primero, que es de enseñanza-aprendizaje. Busqué algunos estudios de revistas, ya sea de Q1 o Q2, cuartil 1 o 2, cualitativos. Por ejemplo, estuve un estudio de las perspectivas sobre la experiencia de aprendizaje en una metodología activa de Blended Learning, mixta, ¿cierto? Donde se aborda la experiencia que los estudiantes tuvieron en esa metodología. Este es un estudio de indagación colaborativa en acción, también es un estudio de caso. Hay estudios, por ejemplo, de la experiencia estudiantil, respecto de del compromiso que ellos tienen con los estudios de caso, percepciones de la diversidad, equidad e inclusión dentro del currículum de la universidad de los em, de los estudiantes universitarios, ¿cierto? También es un estudio de caso. Este es el que yo les comentaba también un ejemplo, la clase invertida en posgrado, etcétera. O sea, en todos estos hay posibilidades de hacer estudios cualitativos de calidad, publicables también, em, y que en el fondo pensé que les podía dar como algunas ideas. Otras ideas más locales, aquí va a tener un breve momento de autopromoción. Nosotros en el 2015 con Pablo Castro, este fue mi segundo estudio publicado porque el primero lo hice aquí con Mauricio González. Este es el segundo, que es percepción de estudiantes de psicología sobre uso de Facebook para desarrollar pensamiento crítico. Lo que nosotros hicimos ahí fue incorporar Facebook, que en ese tiempo estaba más de moda, para desarrollar pensamiento crítico. Poníamos semanalmente ciertos casos para discutir, los estudiantes tenían que hacer interacción en Facebook y analizamos cualitativamente tanto lo que ellos decían como los comentarios de Facebook, ¿ya? Para ver si desarrollaban o no pensamiento crítico. Y más actual, este, por ejemplo, es un estudio de significado de estudiantes de psicología sobre su formación en ética profesional. Es un estudio fenomenológico con un análisis temático, donde abordamos, entrevistamos, ¿cierto?, a estudiantes de psicología con un guión súper interesante respecto de cuál era el rol de la ética profesional en su formación, ¿ya? Y distintas preguntas ahí. Y este también, también más actual es un estudio también cualitativo, son los estudios cualitativos, cómo argumentan y construyen conocimiento estudiantes de primer año de psicología durante un aprendizaje basado en problemas. Eh, Implementamos el aprendizaje basado en problemas, grabamos las discusiones que los estudiantes tenían en grupos en esa actividad, em, para analizar cuáles eran los movimientos argumentativos que utilizaban durante la actividad, y además hicimos una como entrevista posterior a algunos casos para identificar
como en el fondo una autopercepción también sobre su proceso de aprendizaje, ¿ya? Pero en el fondo lo que quiero mostrarles acá es que es posible hacer estudios cualitativos en distintos ámbitos, en distintos niveles sobre la docencia universitaria. Y con esto ya termino, que este es lo que es lo último que yo quería comentar, que tiene que ver con el aporte. Pensando en la audiencia, pensé que si hay docentes, académicos que están realizando estudios desde un marco cuantitativo, puedan también visualizar que hay una posibilidad o un aporte que puede hacer la investigación cualitativa a esas investigaciones que están llevando a cabo o que pretenden llevar a cabo, realizando estudios o diseños mixtos de investigación. Ya, una clasificación de Creswell y Plano del 2018, donde ellos plantean estas tres, son tres tipos de diseños mixtos como centrales. También tienen luego subtipos de diseño, pero este serían los tres que le llaman como los core, como la colección principal. Un diseño convergente donde en paralelo se recolectan y analizan datos cuantitativos y cualitativos y luego se integran y comparan. Por ejemplo, personas que hacen encuestas por Google Forms, pero incorporan una sección de preguntas abiertas. Uno podría hacer un diseño mixto convergente y que en el fondo los datos cualitativos puedan aportar en ese análisis. Un diseño explicativo secuencial, ¿ya? Este es un diseño que parte con una primera fase cuantitativa de recolección de datos y análisis, pero esos datos luego pueden ser explicados con mayor profundidad por una fase cualitativa, ¿ya? Entonces voy a hacer, eh, no sé, voy a analizar con un análisis eh, mm, con dos cuestionarios, ¿cierto? Voy a hacer algún tipo de análisis estadístico diferencial, pero luego vuelvo al campo para poder profundizar en los resultados de esa primera parte. Ah, me dice que el estrés y los hábitos de estudio, sí, hay una relación, por ejemplo. Entonces quiero saber cómo es esa relación desde la perspectiva de los participantes, cómo es, por qué, qué influye, o sea, como ahondar un poquito más, explicar un poquito más los hallazgos. Y por último, el estudio o el diseño exploratorio, donde yo parto al revés, parto con, con recolección de datos y análisis cualitativo para explorar, ¿cierto? Voy a explorar los hábitos de estudio y voy a explorar el estrés de los participantes y en función de eso me permite, por ejemplo, construir un instrumento o hacer un estudio correlacional, pero que en el fondo surgieron esos elementos, ese foco surgió por esa primera exploración cualitativa que yo hice, ¿ya? Así que también les puede servir en el fondo esta clasificación y en el fondo mostrar también que la investigación cualitativa puede aportar en hacer estudios más complejos y completos en la docencia universitaria. Esa sería mi presentación para cumplir con los tiempos y muchas gracias. Muchas gracias, Ingrid. Damos ahora la palabra para que puedan hacer preguntas o comentarios o reflexiones. Así que, estimadas y estimados, tienen ustedes la palabra ahora. Estamos medios tímidos, parece. Alexis levantó la mano. Sí, hola, buenas tardes. Hola, Muchas hola. gracias, Mauricio. Bueno, y también Ingrid ahí por su presentación. Como tú comentabas al inicio, claro, la investigación cualitativa al parecer igual desde el paradigma o desde el problema, ¿verdad? Va a tener diferentes, a lo mejor, decisiones, ¿verdad? Y fundamentos. Mm. ¿Sí? Pero solamente quiero
preguntarte por algo muy puntual que tiene que ver por la cantidad de participantes. Ujú, Entonces, desde tu experiencia, por ejemplo, o alguna recomendación también, porque siempre como que cuando se presenta una investigación piden justificar los participantes, ¿cierto? mm, Por qué tan pocos? O generalmente esas, incluso algunos estudios lo incorporan como una limitación. Y los sí, profesores después dicen, no, esa no es una limitación porque es un estudio cualitativo. Entonces, no es una limitación. Bueno, generalmente se utiliza, por ejemplo, el criterio de saturación teórica, ¿cierto? ujú, Para algunos estudios. Al parecer para estudios de teoría fundamentada. Pero, por ejemplo, ¿qué otros criterios hay para poder considerar la muestra? Generalmente, claro, son por conveniencia o también otro tipo de criterio. Em, entonces, no sé, de acuerdo a tu experiencia, o cómo fundamentar claro. esta muestra. Claro. Eh, a ver, según Creswell, la clasificación que él tiene una tabla, tiene hartas tablas como bien, que son bien orientadoras para los estudios cualitativos. Y una de esas tablas muestra lo que es usual en términos de tamaño de la muestra por diseño de investigación. ¿Ya? Te podría decir como en términos muy generales, un diseño de investigación cualitativa de los más frecuentes y es el criterio que utiliza Creswell, son entre 15 y 20 participantes. ¿Ya? Estoy partiendo por el tamaño de la muestra, entre 15 y 20 participantes. Pero eso depende mucho del tipo de estudio y también de cuestiones como concretas como de la realidad. En los estudios que yo he participado, por ejemplo, en al menos eh, tres proyectos Fondesit con financiamiento externo, en la mayoría, yo diría que en los tres, claro, y en uno que estamos postulando, entre 40 50 personas. ¿Por qué? Porque tenemos en estudios como estos, uno cuenta con también más recursos para poder gestionar todo, porque en el fondo el análisis de datos, el análisis cualitativo genera mucha información. Entonces, incluso con una entrevista uno alcanza una cantidad enorme de código y de temas, y después manejar esa información es difícil. Entonces, hay un criterio de realidad también que tiene que ver con los recursos disponibles para poder para poder hacer más entrevistas. Pero también depende de cómo uno justifica, y un poco volviendo al corazón de tu pregunta que tiene que ver como con cómo justificar, la justificación viene de varias aristas. Por ejemplo, si es un diseño de caso, la importancia ahí es primero justificar que sea un estudio de caso, un diseño de investigación de estudio de caso. Entonces, si lo que yo quiero entender es este caso, lo que yo tengo que justificar es por qué es un caso, primero. Y ese caso puede ser a lo mejor una persona. O podrían ser, no sé, pues 10 personas que experimentaron o un curso que experimentó volviendo al ejemplo que daba, esa innovación pedagógica o esa innovación curricular o lo que sea. Entonces, también los diseños específicos te orientan a un N determinado. em, y en el fondo la justificación del muestreo también va por la justificación del diseño propiamente tal. ¿Ya? Em, Eso es como algunas orientaciones. Efectivamente, es una de las críticas que más se hace, ¿por qué tan pocas personas? Hay estudios con una persona, pero son estudios que a esa persona a veces la entrevistan varias veces. Se alcanza como una profundidad mucho mayor en ese caso particular. Entonces, ahí van como los argumentos de cómo uno puede mostrar que efectivamente no es el objetivo generalizar los hallazgos. Sí, son pocas personas para generalizar los hallazgos. No es suficiente y no es el objetivo. Ya es como pedirle peras al olmo. Entonces ahí va como también el desarrollar como esas habilidades de justificar los estudios. Y otra forma también que sirve mucho es poder identificar a estudios similares y cómo justifican la muestra. En términos de procedimiento de muestreo hay muchas clasificaciones, pero ahí la que a mí me gusta más es la de Patón del 2002, donde aparecen todos los tipos de muestreo cualitativo, que puede servir. No sé si aclaré un poquito.
Sí, muchas gracias, Ingrid. Había pedido la palabra Nidia y después Bárbara. Ya, hola. Mira, en relación a justo que estabas explicando el tema del estudio de caso, que yo ahí siempre o sea, me cuesta diferenciar cuándo pasa a ser estudio de caso y cuándo no, porque cuando trabajamos en docencia y queremos hacer un estudio sobre eso, generalmente uno trabaja con un grupo, con un curso. Ujú. Entonces, como que, ¿será todo estudio de caso? Entonces ahí, claro, pues depende. Sí, yo entiendo que tiene que tener ciertas características que lo hagan meritorio del nombre, de ser un caso, sí, porque tiene ciertas particularidades. Pero no me fijé bien si el que tú mostraste sobre el uso de Facebook, que era con un grupo o no, era como Sí, con un curso, sí. ¿ese lo tienen como estudio de caso o no? Uy, no me acuerdo, fue el 2015 y no me acuerdo cómo lo justificamos, porque aquí viene la respuesta. Eh, no es que algo sea, o sea, que no es como que, ¿esto qué es? ¿Es Ya, caso o es teoría fundamentada? Es cuál es el objetivo de los investigadores. El objetivo es comprender cómo, en los estudios de caso, por ejemplo, además de delimitarse, el objetivo es poder comprender muy bien el caso y para eso los diseños de caso utilizan varios métodos. Utilizan observaciones, utilizan, ahí por eso creo que no era estudio de caso. no, ya. Ahora te Utilizan, acordaste, sí, no, claro, con esa creo que no lógica. ya. Pero, por ejemplo, si mi objetivo es construir una explicación respecto de por qué eso funcionó, por qué esa intervención funcionó, sería una teoría fundamentada. Ya, Y es la misma situación, digamos, pero ya, el foco del investigador entonces es distinto y por eso depende mucho de justo de cómo uno lo justifica, de ya. qué es lo que yo quiero ver. Entonces no es que esto sea o no sea, sino más bien, bueno, ya lo dije, depende de los investigadores, de su objetivo, del foco, etcétera. Claro. Ah, súper, gracias. Bárbara parece que... Sí, muchas gracias. Bueno, yo soy estudiante de pregrado, pero igual me interesa la parte de educación superior y las temáticas de investigación. Entonces, por lo mismo he estado estudiando, buscando cursos y siempre me ha quedado una duda y no sé si me pueden como explicar ahora específicamente la diferencia de la muestra representativa y la muestra significativa respecto a las investigaciones cualitativas. En estudios cualitativos yo no he visto, yo en particular no he visto ese término de muestra representativa porque es más parte de los estudios cuantitativos, o de los diseños cuantitativos, que en el fondo que esta muestra represente un universo más grande y que te me perdí, no sé dónde está, ahí está, y que entonces los hallazgos puedan ser generalizables a ese universo. En cambio, en los estudios cualitativos yo no he visto esa clasificación de muestreo. Ya en general se utiliza un muestreo teórico, los muestreos de variación máxima, muestreo por conveniencia, y hay como 15 más. No sé, que de nuevo ahí los referencia a Patón. Disculpa no poder responder mejor. Claro, siento que tal vez iba igual un poco vinculado a la primera pregunta que hizo el profesor Alexis, de como la cantidad de participantes, pero cuando lo mencionaban en estos cursos como que no, nunca me quedó claro la diferencia, tal vez como más por la temática, la cantidad de personas con las que iban a trabajar, pero nunca me quedó muy claro. Ya. Ahí no sabría decirte. De nuevo, el N en los estudios cualitativos no es tan relevante. ¿Ya? No es tan así como categórico. Quiero hacer un comentario solamente que aquí justamente ponen que Robert Steig es un buen referente de diseño de casos. Él plantea además, tiene un libro súper interesante además de casos múltiples, que es bien interesante, así que es cierto esa referencia. No sé si hay alguna otra pregunta. Ya había levantado la mano, ¿quién? Paula, Paula Andrea. Hola, buenas tardes Ingrid. Hola, No por Paula. Lucas. Ingrid, una consulta. ¿Cuán factibles son los estudios mixtos y no sean solo algo fortuito, que a veces terminamos con un estudio y nos enfocamos y nos damos cuenta que al final era mixto, cuanticual? Porque le hacemos harto el quite del estudio mixto. Me gustaría saber sobre ese tema.
No, totalmente factible. Bueno, obviamente aquí hay parte como del conocimiento que pueda tener el investigador o bien de las redes que pueda armar con otros equipos para tener, ojalá, una comprensión profunda de toda la metodología propia de cada uno de los diseños. Los diseños mixtos, hay para mí dos cuestiones relevantes. Uno es poder responder claramente a cada componente del diseño, a cada fase del diseño. Hay otras clasificaciones de diseño mixto, por ejemplo, que son por fase cual, con distintas preferencias. Entonces, en cada fase uno debiese responder a todos los criterios clásicos de la metodología de esa fase. Entonces, voy a decir, voy a hacer un diseño mixto, por ejemplo, exploratorio. Entonces, la fase cualitativa tiene que tener todas las características de la lógica de la investigación cualitativa y toda la fase cuantitativa tiene que tener todas las características de lo cuantitativo. Lo que yo he visto a veces, por ejemplo, que lo cuantitativo está súper claro y lo cualitativo es como y vamos a analizar cualitativamente así como muy general. Pero no, tiene que tener igual su lógica, ya con los criterios de rigor científicos de la investigación cualitativa, etcétera. Y un segundo componente clave es la integración, ojalá en la integración de esas, en qué momento se van a integrar esos dos componentes, ya para que no parezcan dos estudios separados, sino que en el fondo ambos están aportando a la pregunta de investigación que se plantea. En mi tesis doctoral, por ejemplo, yo hice un diseño de investigación mixta, ya que en el fondo hice una intervención un poquito parecida a lo que hacía Nidia, una intervención en un curso, ya con prepos, fue un diseño de medidas repetidas mixta, con prepos, hice a los estudiantes que debatieran. Ese es un diseño incrustado, mixto incrustado, que no es ninguna de las tres clasificaciones que les mostré, es otra. Pero en el fondo hice esta intervención y además grabé lo que los estudiantes, cómo debatían, ¿ya? Para identificar algunos elementos cualitativos, y ese es un análisis cualitativo. Y eso es posible de realizar, yo creo que es factible, pienso que es... Que a mí me encantan los estudios mixtos y yo creo que es un aporte de la investigación cualitativa también a los estudios cuantitativos. Lo importante es como, de nuevo, plantearlo así, ojalá desde el inicio, para tener en mente todos los elementos y por otra parte, si es que a lo mejor alguno de ustedes, por ejemplo, experto en quanti y otra persona experta en quali, poder hacer esas colaboraciones, ¿cierto? Para que queden ambos componentes de manera bien robustas y bien claro. Eso. Gracias, gracias, Ingrid. Ya, aquí hay... Antes de darle la palabra a Heidi, Robert hizo unas preguntas por el chat. Puso Clara, perdón. Clara hizo una pregunta por el chat donde dice que Robert Stake es un buen referente de los diseños de estudio de caso. Sí. Pregunta Ingrid, ¿qué piensas de los estudios de sistematización de experiencia? Sí. También aprovecho de preguntarte por los estudios de investigación acción. Mira, voy a partir con la última parte. Yo los estudios de investigación-acción no los manejo mucho, ¿ya? Pero sí hay un diseño de investigación que es muy, muy interesante, que a mí me parece muy interesante, que es muy similar a los estudios de investigación-acción, que es un diseño mixto que se llama investigación basada en el diseño. Y es un tipo de investigación que surge en los espacios educativos. Entonces, me parece súper interesante para poder traerlos a la investigación en la universidad. Design Based Research, así se llama. Y esta investigación, este diseño, lo que en el fondo se propone es, o se plantea que por una parte tenemos como toda la investigación sobre la educación, pero eso muchas veces no llega a la labor docente, ¿ya? Entonces, en esa lógica, esta investigación lo que plantea es identificar un problema real, crear un diseño crear un diseño que permita resolver ese problema y se trabaja en una lógica iterativa. Se crea el diseño, se implementa, se reevalúa y se sacan hallazgos o conclusiones teóricas. Y esas fases pueden hacerse varias veces, ¿ya? Y el objetivo es poder como resolver el problema de investigación. Y utiliza diseño mixto. Hay estudios con esa metodología en docencia universitaria, en revistas súper importantes, por ejemplo, Frontiers. Em,
y que hacen como toda esta lógica de ir, que en el fondo tiene la lógica de poder implementar el diseño, por ejemplo, implementar la innovación pedagógica, evalúo, mido, no funcionó, hay que arreglar esto, hay que hacer esto otro, qué aprendo del proceso, lo vuelvo a utilizar y lo vuelvo a utilizar hasta con 3 fases, y me parece que es como un diseño súper interesante porque además es propio de lo educativo, o sea, extrapolado a otros contextos también, pero tiene un poco la lógica o algo de la investigación-acción. Disculpa, Pero ¿cómo se llamaba ese se diseño? llama investigación basada en el diseño. Después yo les puedo compartir unos libros sobre eso que son o artículos sobre eso. Y de los estudios de sistematización de experiencia, a mí me parece que los estudios de sistematización de experiencia son muy relevantes en la medida que respondan a un problema de investigación. Si no responde a un problema de investigación y queda como, esta es la intervención, esta es la experiencia, esta es la reflexión pedagógica, educativa que yo tengo, pero no está claro a qué pregunta o a qué problema de investigación responde, pierde valor. Entonces, ese es como un comentario general desde mi perspectiva. Eso. Ok, gracias, Heidi. Hola, gracias Ingrid por tu explicación. Una consulta, ¿cómo, dado que la naturaleza, el foco, lo que cada tipo de investigación busca es tan distinto, ¿cierto? El del cualitativo, del cuantitativo. En el caso de los diseños mixtos, ¿cómo se trabaja la muestra en los N? Porque eso también es como, puede ser diametralmente opuesto. ¿Cómo se Claro. hace ahí? Sí, por ejemplo, los dos diseños bueno, los 3 diseños, las 3 clasificaciones de diseños mixtos de Creswell, em, por ejemplo, los dos últimos, no sé si se recuerdan de la imagen, son por fase. Entonces, cada fase, por ejemplo, vamos a hacer la fase cualitativa y luego la fase cuantitativa. Volviendo a lo que yo comentaba recién, cada componente del diseño de investigación debe cumplir con los propios criterios y normas de esa metodología. Entonces, en la metodología yo voy a decir, bueno, este diseño es un diseño mixto exploratorio. La fase cualitativa, esta es la lógica. Esto fue, ¿ya? Y en esa fase cualitativa, entonces uno tendría que seguir los procedimientos de muestreo de la investigación cualitativa. Lo más probable es que sean n reducidos, ¿cierto? Que no tenga hipótesis, sino que tenga pregunta generadora, que el procedimiento de análisis esté claramente detallado en una tradición específica. O sea, la lógica es la misma de la investigación cualitativa. Y con estos, a lo mejor 20 personas que yo exploré el tema, me parece que es muy relevante construir instrumentos a partir de eso. Entonces ahí me paso a la fase cuantitativa, donde la lógica del procedimiento de muestreo es totalmente distinto porque quiero que ese instrumento sea válido, sea confiable, que me permita aplicarlo en diferentes contextos. Entonces es el tipo de muestreo va a responder a esa lógica, ¿ya? Y lo mismo si lo hacemos al revés. Y en el primer diseño, que es un diseño convergente, usualmente se utiliza bueno, la misma muestra para ambos tipos, pero probablemente la profundidad que se alcanza en la parte cualitativa sea distinta. Por ejemplo, no sé, ustedes hacen mucho, o nosotros hacemos muchos formularios, o como en Google Forms, entonces ya le ponemos el instrumento y luego preguntas. Entonces, esas preguntas abiertas, em, a veces la calidad de los datos no es tan buena, pero tengo muchos datos, ¿ya? Entonces una pregunta abierta, ¿qué mejorarías tú de este curso? A lo mejor voy a tener o sea, muchas respuestas de todo el N al que le pregunté, pero como las respuestas son reducidas, también voy a poder hacer el análisis y poder manejar esa cantidad de datos más grande, a lo mejor no con la misma profundidad que una entrevista semiestructurada, completa de un estudio propiamente cualitativo, ¿ya? Pero eso, no sé si te respondo. En el fondo, el tipo de muestreo y los procedimientos de análisis y todos los criterios van a ser los mismos de la metodología de esa fase. Ya, muchas gracias.
Bien, parece que ya no hay más preguntas. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario? Estamos ok entonces. Primero que nada, quiero dar las gracias a Ingrid por su muy didáctica presentación. Quiero dar las gracias también a todos ustedes y a todos ustedes por acompañarnos. Creo que o sea, estamos madurando, pero que cada vez me convenzo más de la posibilidad de hacer un taller el próximo semestre. Vamos a organizarlo para ver cómo lo estructuramos, eh, de manera que pueda haber alguna fase para que se puedan inscribir quienes estén interesados y también para que le puedan comunicar a otros colegas que podría interesarles. Un taller donde vayamos acompañando el proceso desde la formulación del problema en adelante hasta definir bien el diseño y el proyecto con todos sus elementos. ¿M? Eh, no es fácil para quien está empezando hacer toda una especie de traducción de las ideas de investigación a la lógica de la investigación, tanto en el marco cualitativo como cuantitativo. Y hacer ese proceso acompañado puede ser mucho más eficiente y más didáctico también. Así que vamos a comunicarles, vamos a informarles un poco cómo vamos a planificar esta estructura del taller. Eh, Les dejamos invitados. Nidia, ¿iba a decir algo? Sí, sobre la propuesta que estabas haciendo, tal vez sería bueno, o sea, a mí me serviría personalmente, como toda la parte de formulación del proyecto me falta a mí como seguridad o chequear si voy bien y no seguir así como de repente con algo que me vaya faltando en él. Yo creo que varios que estamos ya como, tenemos alguna experiencia, pero como decía Ingrid, son tanto las posibilidades de investigar y tanta la variación que hay en los diseños y en lo sucesivo que de repente uno se pierde. Y yo creo que todavía a mí me falta acompañamiento como para en la toma de decisiones, así de esto es lo que quiero hacer, qué es lo más apropiado. Porque también uno se mueve en cierto conocimiento, o sea, la experiencia, la poca o mucha experiencia que uno pueda tener, generalmente se va especializando en un ámbito. Entonces, cuando uno se quiere mover a otro, es como que ya se pierde y trata de repente de transferir lo que sabe de investigación y muchas veces no calza. Entonces ahí como que uno se pierde para poder ir avanzando en otros tipos de investigación que son como más apropiados tal vez a la docencia, porque es lo que nos interesa ahora. Entonces como que ese acompañamiento en la toma de decisiones, mira, quiero hacer esto, yo creo que hay que hacerlo así, como que alguien me vaya confirmando, sí, en realidad, o no, nada que ver, aquí es más apropiado esto otro, como para no dar una vuelta tan larga y perderse en el camino. Eso por mi parte. Nosotros podemos, con más, digamos, disponibilidad de tiempo, hacerlo los viernes. ¿Ya? No sé cómo estarán los tiempos de ustedes, pero los viernes a esta hora podría ser un buen horario, ¿ya? Para no calzarnos con los viernes a las 3 de la tarde, donde tenemos el ciclo de charla. ¿M? Así que vamos a hacer esta propuesta. Eugenia. Solo quería comentar que en el programa de Inés Género, nosotras participamos de unos cursos de mentoring que había digamos, un profesor que tenía mucha experiencia en investigación y que nos iba asesorando a nosotras para poder ir avanzando, por ejemplo, en un artículo, buscar revistas que tengan que ver con el área de la disciplina de cada uno, cómo estructurar un trabajo de investigación que sea de, no sé, cualitativo o cuantitativo, pero eso para mí fue súper bueno porque pude ya hacer como un producto, ya entregar algo que sea, digamos, como reflejar todo ese aprendizaje en eso. Entonces, yo creo que esa podría ser una buena idea a copiar para poder desarrollarlo entre nosotros, para poder apoyarnos también. De todas maneras, paso el aviso que se va a abrir de nuevo el proceso de coaching y mentoring en el segundo semestre. Así es que
Le vamos a enviar el link, el tema de inscripción, aun cuando de todas maneras todas las ayudas son valiosas, todos los espacios son nutricios, así es que quizás podrían estar ambas iniciativas, los que no calcen en Mentoring lo pueden igual seguir acá o ambas, pero igual esa oferta está abierta. Nosotros solo pensábamos lanzarlo ahora al cierre, pero ya están todos medios cansados. Probablemente lo lancemos el lunes 4 de agosto, pero ya está todo listo. Así que igual las vamos a convocar para que estén atentas a las redes, al correo. Eso. Eh, bueno, las dejo invitadas y dejo invitados a hoy día a las 3 de la tarde. Tenemos la última sesión de este curso donde va a estar enfocado a mostrar, digamos, cuáles son los distintos criterios, requisitos y procedimientos para presentar un proyecto de investigación al comité de ética, ¿ya? Así que también creo que eso va a ser una herramienta súper valiosa. Así que los esperamos a las 3. Muchas gracias por todo. Muchas gracias, Ingrid. Un abrazo. Nos vemos, que Gracias. estén muy bien. Chao, que estés Chao, bien. chao. Chao, chao, gracias.